Triste o melancólico, con algo más de ritmo o rock and roll. Quiero contarles mi manera de entender la vida, la música, la velocidad y el compañerismo. Como un rockero movido por la pasión a la velocidad y al rock, voy en busca de charlas sobre ruedas, mecánica y mucha música. En este episodio voy en busca de adrenalina y buenas olas. Y hoy, entre música y motos, tenemos un programa extremo con Brian. Brian, ¿cómo estás? Un placer, amigo. Moto Extremo. Gracias por la invitación. ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Bienvenido. Gracias. Mira, Brian, cuéntame un poco para la gente que no conoce, ¿qué es Moto Extremo? Bueno, Moto Extremo es una actividad, una organización, ¿ok? Ya que conocemos todas las organizaciones moteras a nivel nacional en Venezuela. Entonces, ¿qué queremos hacer con Moto Extremo? Es todas las máquinas y todos los motores en un solo lugar de deportes extremos. Ok, interesante, interesante. Y cuéntame un poco, ¿son moteros? ¿Son paracaidistas? ¿Son alpinistas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, fíjate que los moteros siempre han tenido otra actividad también que les gusta. En los moteros hay paracaidistas, en los moteros hay endureros, en los moteros hay 4x4. Bueno, y decidimos hacer una sola organización. También corren, tenemos carros deportivos para correr también, o sea, entonces tenemos una variedad de deportes extremos, entonces decidimos hacer Moto Extremo, donde se unan todas las actividades extremas en un solo lugar. Ok, y bueno, ¿cuál es el requisito? ¿Ser extremista? Mira, bueno, no, el requisito más que todo es ser motero, rodar. Recuerda que es una pasión que nos une a todos, independientemente de la cilindrada. Nosotros somos una organización donde no tenemos problema en la cilindrada de la moto. Simplemente nos gusta es viajar, igual nos esperamos, igual salimos un solo grupo. Y si tú vas a viajar, o sea, lo mínimo es, tú vas a una velocidad estimada de 100 km por hora para poder disfrutar de un paisaje, ¿ok? Y si una situación extrema, puedas tomar la decisión rápida. Correcto. Muy bien. Brian, ya hablamos de la cilindrada, puede ser cualquier tipo de moto, de cualquier cilindrada, pero ¿qué tipo de viajes hacen? ¿Qué tipos de eventos hacen? Mira, bueno, los eventos que hacemos nosotros, más que todo, son extremos. Es decir, si tú llegas, la comunidad motera llega a un lugar, no va a tener solamente la tarima, unos cantantes, una orquesta o un grupo musical, sino que llega el motero, va a ver las piruetas, se acerca a la pista, ve las motos, los piques cuarto de milla, ve los carros, ve los paracaidistas, o si estamos en un lugar cerca, puede ser las motos de agua, las lanchas, o sea, hay una variedad de que el motero no se va a sentir solamente comprometido a una sola cosa, sino que vas a tener variedad. O sea, todo un espectáculo. Todo un espectáculo, una feria tipo Daytona. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame algo, ¿cuántos años tienen ustedes ya en este...? Mira, nosotros como moteros ya tenemos ya una trayectoria como tal. Decidimos hacer esta organización ya que todos practicamos deportes extremos, y decidimos tomarlo y hacer un evento en el estado Miranda, ya que el estado Miranda no tiene una locación ni ha tenido un evento de magnitud como la gente de Mérida, la gente de Barinas, Margarita. Entonces, ¿por qué Miranda no? Okay. ¿Y están en Higuerote? Sí, estamos en Higuerote, desplegados de todo lo que es la costa, que nos une al estado Vargas, que nos une hasta Anzoátegui. Entonces estamos por todas esas zonas con ruta 4x4, con lancha, tenemos competencias Skysurf también, o sea, moto de agua, los canales. Tenemos una variedad de deportes en Higuerote que se pueden explotar y se pueden hacer. Muy bien, muy bien. Bueno, y cuéntame un poco los viajes, cómo es la organización. Fuera de cámara estábamos hablando de que han ido bien lejos, ¿no? Sí, claro. De hecho, vamos a un viaje, nos organizamos 2 meses antes, hacemos varias reuniones. Nosotros somos un motogrupo, no somos motoclub ni MG, somos motogrupos independientes. No tenemos problema, el que quiera salir a viajar sale, el que no quiera lo podemos apoyar y lo acompañamos también. Organizamos para la ruta, cuánto vamos al viaje, tenemos carro de apoyo,
tenemos grúas plataformas que nos acompañan también para los viajes también. O sea, somos una organización, pero hemos estado bien complementados con lo que hacemos, ya que todos tenemos la oportunidad de tener todo ese tipo de cositas, y entonces, bueno, la adaptamos para los viajes y nos organizamos. Muy bien. ¿Cuántas personas integran Moto Extremo? Somos 60. Wow. Somos 60 moteros y, bueno, se quedan a veces 5 nada más o 2 nada más. Los demás salimos todos. de hecho, salimos, a la última vez salimos a Cumaná, salimos a un viaje, hubo un evento en Cumaná con referente a un homenaje a un compañero caído, motero. Y bueno, salimos todos y llegamos a Mochima. Los grupos eran pequeños, pero cuando llegamos nosotros, todos los kioscos se llenaron. Imagínate las personas, ¿no? La actividad económica allí. Qué excelente, Sí. excelente. Mira, Brian, en el mundo motero, yo lo he repetido varias veces en este programa, el caso de las cilindradas, que ya lo nombraste, ¿no? Ok, De la velocidad. ¿Hay algún requisito mínimo para pertenecer a Moto Extremo? Mira, la idea de todo esto es que te une una pasión, que te guste viajar, que tengas tu conducta. Por supuesto que nosotros hacemos un tipo de filtro donde realmente Moto Extremo sean moteros de baja cilindrada organizados, ¿ok? No desorganizados. Entonces la idea es que mantengan su conducta, mantengan una trayectoria, comiencen a salir y a viajar. Nosotros tenemos desde Wallwing hasta TX, ¿ok? Hasta motos de baja 150. Y sin embargo van en el grupo, vamos en el pelotón y ninguno se queda detrás. De hecho, tengo una anécdota de un amigo que le llaman el Indio, que es de Barquisimeto. Él dice, hermano no se deja atrás. Y esa lo compartimos nosotros. La hermandad. La hermandad motera. Nosotros se queda accidentado uno y nos paramos todos. Todos nos paramos. De hecho, en el grupo tenemos mecánicos, en el grupo tenemos técnicos, tenemos ingenieros, tenemos periodistas. Bueno. De todo, de todo. De todo, Bueno, abogado. Brian, aquí no dejamos a nadie parado, pero vamos un momentico a comerciales y ya venimos. La cultura del motociclismo siempre ha ido de la mano con la personalización, y esto no solo es con las motos, sino también con los accesorios. Hoy, en Dato Motero, les hablaré de 3 parches que tienen un significado específico. El rombo con el 1% hace referencia a una declaración de 1947 de la Asociación Estadounidense de Motocicletas, después de un incidente con unos rebeldes motociclistas en el pueblo de Hollister, California. En esta declaración se dijo que el 99% de los motociclistas cumplen la ley y que el 1% restante se mueve fuera de ella. La bola negra con el número 8 también es uno de los parches más utilizados. Representa la vida como un juego, que en función de la suerte y de lo que arriesgas te puede ir mejor o peor. Por otra parte, el as de picas es muy utilizado, es el más relacionado con el mundo bélico, y algunos soldados durante la Segunda Guerra Mundial lo llevaban puesto en sus cascos. En el mundo motociclista significa que la persona que lo lleva no se rige por las normas establecidas, y que además desafía al peligro. Y seguimos entre música y motos con Brian Belmonte, de Moto Extremo. Así es. Brian, ya que estamos hablando de viajes, cuéntame del mototurismo. Ok, mira, una de las cosas principales es dar a entender al mundo de qué estamos hechos, qué belleza tenemos. Nuestro país es el más hermoso, digo yo, de todo el mundo, porque tenemos todo. Nosotros con el mototurismo vamos al desierto, Coro, vamos a Mérida, tenemos nieve, vamos a la Gran Sabana, tenemos los tepuy, las montañas. O sea, hemos recorrido toda Venezuela, los llanos occidentales y orientales. Hermoso de verdad que, y ese es el mototurismo. Llevar a cada localidad, llevarle una alegría. También hacemos labores sociales, como pasó en el Limón, nos trasladamos los moteros, ¿ok? Esto es de corazón, esto no es simplemente para hacerlo porque no queremos un protagonismo, no. Las cosas tenemos que hacerlo para ayudar a las más personas también. Y eso hacemos también los moteros con este tipo de organización. Llevamos labores sociales, vamos a algún pueblito. En diciembre tenemos un compañero que se disfraza de Santa Claus, vamos a un lugar, llevamos unos regalos, hacemos cosas bien bonitas con referente a las labores sociales y al mototurismo también en Venezuela. Ok, explícame un poco qué es eso del mototurismo. El mototurismo más que todo es ir a las localidades y conocerlas.
Es decir, vamos a Valle de la Pascua, vamos a la Gran Sabana, vamos al Tigre, vamos a Cumaná. Eso es dar turismo a nuestro país, a nuestra organización como Moto Extremo, llevarlos a cada lugar. Eso es turismo por toda Venezuela, Cuyagua, Cata, hemos ido todo eso. Y no solamente el viaje, sino conocer el sitio, ¿no? Conocer el sitio. Conocer las bondades, conocer lo bueno. Claro, lo que es los sabores, las comidas. Eso es súper. De hecho, fuimos a Cumaná y nos quedamos impresionados con los precios que fuimos y wow. Son localidades que tú ves, es como tú vas aquí y vas a Mérida, y entonces es totalmente diferente. Es otra cocina. Es otra cocina. Vas a San Cristóbal, otros sabores, o sea, pero en todas partes que vas, todo una cosa es más divina que la otra. Exacto. Tanto los dulces como, por lo menos Barlovento, ¿no? Tiene unas conservas, unos dulces típicos de la región que, wow. Qué bueno, qué bueno. Y también la acogida, ¿no? De las personas de cada uno de los sitios, ¿no? Sí, es que llega... ¿Sabes? Cuando llega un grupo de motos, no es igual que te llega una moto, te llegan 2 lucecitas, ¿no? Llegan 40, 50 moteros, te bajas, las personas te atienden. Mochima, de verdad que Cumaná, Mérida, ahorita Cuyagua, Cata, de verdad que espectacular. Y a donde uno vaya, lleve esa alegría, lleve esa energía positiva de que las cosas sí se pueden hacer, sí se pueden lograr, sí puedes tener esa moto y creas como la esperanza a cada localidad, a cada muchacho, yo quiero ser un motero. Un motero, excelente, excelente. Bueno, Brian, y me imagino que en todos esos recorridos habrá alguna anécdota que tengas que contarnos. Sí, bueno, hay muchas, pero hay una, entre comillas, ahí que nos tocó. Es especial. Es especial. Vamos a la Gran Sabana, me voy solo con mi pareja, vamos solo a la Gran Sabana. No conocía la Gran Sabana. Bueno, compramos la moto de agencia y ¿qué primer viaje vamos a hacer? Yo, mira, vamos a la Gran Sabana porque la he escuchado mucho, ha sonado mucho. Pero ¿cómo es? Viajecito. Un viajecito. Sí. Entonces, ¿pero cómo es eso? Mire, como es la Gran Sabana, debe haber sol inclemente, ropa corta, camiseta, chores, como íbamos a la playa. Bueno, vamos. Salimos temprano, llegamos a atardecer, ya oscureciendo, pasamos el río Orinoco, llegamos a Puerto Ordaz, ¿ok? Y bueno, ahí nos quedamos hasta el día siguiente. Continuamos la ruta y al llegar a 88, Piedra la Virgen, ya no agarró las 8 de la noche. Entonces te imaginas, cuando llegamos allá, el palo de agua y el frío inclemente. Aparte, llegando al rápido, nos caímos en un charco, te imaginas. Wow. Los indígenas tuvieron que, o sea, había una fogata cerca, unos compañeros que en camioneta, miren, miren ustedes, no solo, ustedes están locos, o sea, entonces una fogata para calentarnos porque el frío era, o sea, inclemente, es decir, en la laguna de Mocubají, Mérida, a las 7 de la mañana, algo así. No me lo imaginaba. Esa es una anécdota más que nunca se me olvida. No creo que se te olvide nunca. Aparte todo el morral lleno de charco, de agua ahí, imagínate, toda ¿no? la ropa el mojada. Problema, imagínate. Wow. Bueno, Brian, cuéntame, ¿cómo nos comunicamos con Moto Extremo? Mira, bueno, ahí están nuestras redes sociales, nos pueden seguir al DM, @motoextremo2020, ahí van a conseguir cualquier tipo de información de deportes extremos si quieres practicarlo. Estamos con todo el Guaraíra Repano, todo el estado Miranda, con referente a todos los deportes extremos. Quieres asistir a un deporte extremo, tanto motocross, motoenduro, quieres ir a una finca, quieres hacer una acampada, bueno, comunícate con nosotros, igualmente prestamos el apoyo para la actividad. Ok, muy bien. Bueno, Brian, y si alguien quiere pertenecer a Moto Extremo, ¿cómo es el proceso? ¿Pasa por prospecto? No. ¿Hay un examen de admisión? ¿Tiene que sacar más de 17? Ajá. ¿Cómo es la cosa? No, aquí lo más importante que estés de persona, o sea, como ser humano, quieras viajar, tenga la pasión que tenemos nosotros, que es viajar, respetar, conocer, ¿ok? A nuestra Venezuela. Muy bien, muy bien. Bueno, y nosotros vamos a unos tips de mecánica, ¿verdad? Y antes tengo que despedirte. Ok. De verdad, muchas gracias por haber venido, Gracias Brian. por la invitación, un placer, de verdad, excelente programa. Gracias. De verdad que, bueno, estamos en sintonía, cada vez que viene el programa lo queremos ver. Qué bueno, qué bueno. Bueno, señoras, y nosotros vamos a los tips de mecánica y ya regresamos. En capítulos anteriores te enseñamos a cómo hacerle un mantenimiento a la bujía, pero hoy en este tip te enseñaremos a cómo identificar cómo está trabajando.
En este tip vamos a comprobar si tu bujía está funcionando correctamente. Puedes encontrar tu bujía en diferentes condiciones y hoy te hablaremos de las 4 más comunes. Empezaremos con la carbonización seca. Como consecuencia de esta, la bujía adquiere un aspecto carbonizado en la punta de la misma. Esto nos causa dificultades en el arranque y al mantener la moto encendida. Las diversas causas para esta condición pueden ser la mezcla de aire y gasolina en exceso, excesivo uso del ahogador, baja compresión en nuestro motor, que el tipo de bujía de encendido sea de característica fría y tu moto necesite de una más caliente, que haya un funcionamiento irregular en la válvula de admisión o que el filtro de aire se encuentre obstruido. Y la solución para cuando encontremos nuestra bujía en este estado es efectuar los arreglos necesarios en nuestra moto para luego hacer el reemplazo de la bujía. También nos podemos encontrar la carbonización húmeda, con la que nuestra bujía adquiere un aspecto con un brillo aceitoso, húmeda y negra. De igual manera nos causa dificultades en el arranque de la moto y fallas en el motor cuando está en ralentí, causando que se apague nuestra moto. Las causas de esta condición son un poco más serias porque significa que existen fallas dentro del motor, que pueden ser retenes de válvulas o guías desgastados o dañados, anillos del pistón desgastados, cilindros ovalados o rayados, excesiva mezcla de aire y gasolina, respiro del motor obstruido permitiendo la entrada excesiva de los gases del cárter. En el caso que el motor sea de 2 tiempos, la proporción de aceite y gasolina estaría muy alta. Y para solucionar este problema debemos reemplazar los repuestos dañados y revisar completamente nuestro motor para descartar cualquier otro problema. Otro de los casos recurrentes es el de la bujía mojada, en donde la punta de la bujía se encuentra llena de gasolina. El principal problema que nos puede ocasionar es que no hay una chispa lo suficientemente fuerte para encender nuestra moto, y también nos afecta a la hora de ir en la vía debido a que perderemos fuerza en el motor. Algunas de las causas de esta condición son problema en el flotante de nuestro carburador debido a que está excesivamente alto cuando debe cerrar el paso de gasolina o el funcionamiento irregular de la válvula de admisión. Y la solución a este problema sería verificar las posibles causas que tengamos y si las bujías estuvieran en buenas condiciones, efectuaremos un buen secado y las podremos utilizar nuevamente. De lo contrario, será necesario reemplazarlas. Por último, la condición normal de uso. Una bujía tendría que tener un aspecto de color café, blanquecino o gris, lo cual nos indica que está cumpliendo normalmente su función, que la mezcla de aire y gasolina está perfecta y que el motor presenta un buen desempeño, teniendo un consumo normal de gasolina. La bujía deberá ser reemplazada cuando el kilometraje señalado en el manual de la moto lo indique. Y así hemos aprendido hoy a cómo identificar la forma en la que está quemando la bujía de tu moto. Y hoy, entre música y motos, tenemos a un invitado muy especial, Philip de Sibelius. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, encantado por la invitación. Qué bueno que estés aquí. Philip, para los pocos que no te deben conocer, ¿verdad? Cuéntame un poco los inicios en la música. Mira, los inicios de la música. Yo arranco en una sección muy académica. Yo estudié en el colegio Emil Friedman y la mayor parte de mi vida estuve en la parte de violín. Yo de por sí, mi rumbo, mi norte, era dedicarme al violín, a tocar violín. Entonces, lo que podemos decir que ha sido mis raíces, ha sido muy hacia Bach, Vivaldi, Mozart, Haydn. ¿Quién lo diría? Esa parte, sí, eso es lo que yo conocía y eso es lo que a mí me apasionaba porque además en casa, mi padre básicamente era lo único que escuchaba música clásica. Entonces, ese era el rumbo. Estaba feliz con la música clásica. Durante años estuve en esa parte tocando violín, formándome para tratar de ser un violinista profesional, pero más o menos como en tercer año sufrí una fractura y la fractura, debido a la naturaleza como pegó el hueso, por decirlo de alguna manera, me creó mucha molestia para volver a tocar el violín, porque el violín tiene la particularidad que tienes que doblar un poco la mano para poder tocar y de alguna forma la fractura me molestaba mucho tocar. ¿Qué es lo que pasó? En algún punto me quedé al aire de decir, ¿qué hago ahorita? ¿Cuál es mi instrumento? Sí, pues yo decía,
mamá, ¿yo para qué voy a estudiar si lo que voy a hacer es música? Entonces, yo era así, guerrero en ese sentido. Y de repente me quedé en blanco. No tenía ni idea qué iba a hacer y pasé un tiempo como un poco perdido, tiempo corto, y dije, lo mío es la música, así que voy a seguir. Y empecé toda la gente de mi salón, la mayoría, toca algún instrumento o estaba en alguna tendencia. Si no eras chelista, te gustaba cantar. Si no estabas en la coral, tenías tus bandas de rock que estaban empezando por ahí afuera del colegio. Entonces tenía muchos amigos metidos en la parte de rock. En ese momento estaba en auge en la parte de rock ahí. Entonces yo dije, bueno, pero ya que no puedo violín, vamos a ver el rock. Y una de las cosas, un instrumento que pude agarrar era la batería. Entonces agarré, pasé, imagínense mi papá y mi mamá de violín a batería. De por sí mi mamá pensaba que era una batería electrónica y mi papá me compró una acústica. Entonces estaba que se iba de la casa mi mamá en ese momento, sin embargo siempre me apoyó. Qué bien. Entonces arranqué con lo que era la parte de batería y en ese momento fue de música clásica, pasé totalmente a rock, metal extremo, metal, rock and roll, de todo un poco, pero en el área rock, el abanico rock. De ahí no me salí. Y pasé mucho tiempo, o sea, Como baterista. como baterista. ¿Quién lo diría? Sí. Una de las mejores guitarras. Era baterista antes de eso y toqué mucho tiempo, pero llegó un punto donde empecé a extrañar las cuerdas. Me hacía falta, disfrutaba mucho la euforia y el agradecimiento que la batería me volvió a jalar para la música, pero extrañaba mucho las cuerdas, extrañaba un poco la música clásica. De repente cuando escuchaba algo así me provocaba tocarlo y pensé y dije, ¿qué puedo hacer para agarrar estos dos mundos que he recorrido, el violín y la música clásica y la batería y el rock así que me encantaba? Y empecé a ver y dije, voy a agarrar la guitarra eléctrica y voy a traspasar lo que hice en el violín a la guitarra eléctrica. Y como que en su momento tuvo mucho sentido. Dije, agarro lo mejor de los dos mundos, agarro mis cuerdas, puedo versionar violín en guitarra eléctrica, pero a la vez no pierdo ese punch del rock. Y así fue. Bueno, amigos, vamos a invitarlos a que veamos un live que grabamos con Philip. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Arpeggio Sin y es del primer disco titulado Rebellion. Bueno, vamos a verlos y ya venimos.
y seguimos en este viaje con música de Sibelius y de Philip. Philip, bueno, sígueme contando de Sibelius, está muy interesante. Bueno, Sibelius tiene hasta la fecha 3 discos. El primero es Rebellion, el segundo es Classical Tendency. Classical Tendency es casi un tributo a la mayoría de los temas a músicos clásicos. Está Vivaldi, está Bach, están varios conciertos también de Tchaikovsky, está de todo un poco, una tendencia bien cool. Está el verano de las 4 estaciones de Vivaldi, una de las cosas bien sabrosas. Espectacular. Y el tercer disco que salió el año pasado se llama Bipolar, porque es la otra cara de Sibelius, es la cara más rockera de la banda. Es como lo llevamos un poquito más allá del termómetro. Hay una canción que se llama Five Steps From You, que es la primera vez que hago una fusión de música electrónica con guitarra eléctrica. Está bien cool. Y después viene enseguidita versionado el concierto de La menor de Bach de violín, hecho guitarra, que tenía tiempo sin hacer algo así. Entonces vienen cosas buenas por ahí y espero pronto reanudar los conciertos con orquestas, que es como la parte que más nos gusta hacer. ¿Qué más te gusta? Que más me gusta hacer, es verdad. Muy bien. Bueno, Philip, y cuéntame un poquito del Sibelius Fest. Ok, Sibelius Fest. El Sibelius Fest nace básicamente como festival de guitarra eléctrica. Entonces, ¿por qué se hace? ¿Por qué lo creo? Bueno, para nadie es un secreto que la música es un camino difícil de llevar para todo el mundo en todos los términos, comenzando, mediano, pro, es difícil. Y yo pienso que si entre todos ponemos algún grano de arena, como están haciendo ustedes para la movida musical de alguna manera, todo va a hacerse más fácil, por lo menos en cierto grado, para todos estos que estamos en la música. Entonces, nace para poder de alguna manera poner un granito de arena en la movida musical. Entonces dije, vamos a hacer un festival de guitarra eléctrica y de ahí sale el concepto y el porqué del Sibelius Fest. Bueno, Philip, vamos a presentar este tema que tienes un video espectacular. Cuéntame, ¿cómo se llama? El tema se llama Amnesia y viene del tercer disco de la banda Bipolar y es bien rockero, bien playero. Vamos a verlo.
De verdad que un tema muy playero. Es así. Philip, cuéntanos un poco cómo fue esa producción en la playa. Combinaste dos cosas que te gustan, el surf y la música. Como yo con el programa, motos y música. Es lo mismo. Es lo mismo. Uno disfruta demasiado de esa combinación. Bueno, grabar en la playa nunca lo había hecho. Fue bien sabroso, a la vez un poco cansón, porque fue un rodaje de 3 días, full day, y era pararse bien temprano y darle, aprovechemos el arranque del amanecer, aprovechemos esto, cerremos y todo el tema. Entonces fue un poco fue bien cansón. Además que hay unas tomas donde yo estoy metido, hasta las rodillas, Sí, en el agua. lo Y yo me vimos. iba enterrando poco a poco, tenían que parar, venir 2 personas, sacarme y volver a empezar a grabar porque iba hundiéndome en la arena. Así, eso nunca. Entonces eso fue, y una parte dijeron, bueno, a ti te encanta surfear, surfea. Entonces yo vengo así con aquella pela, ese cansancio, y además como que se corrió la voz de que se estaba grabando un videoclip y había full surfistas en la playa, matándose ahí para salir en las tomas del tema. Entonces estuvo bien cool, una experiencia chévere, inolvidable. Qué bueno, qué bueno. Bueno, de verdad que disfrutamos bastante ese video. Philip, redes sociales. Ok, pueden seguirme por Instagram, en mi cuenta personal, philip.share, y la de la banda por Instagram también, Banda Sibelius. Esas son las dos que manejamos hasta ahora, y cualquier cosa estamos ahí. También los invito a seguir el canal de YouTube de la banda, que está bien chévere. Es Banda Sibelius en YouTube tal cual. Se pueden suscribir, dar like y ver todo lo que hemos trabajado, y lo que viene pronto lo estaremos posteando. Bueno, Philip, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Vale. A ustedes, gracias. Quiero dar las gracias a Cresta Metálica, que nos ha colaborado mucho consiguiéndonos muchos artistas. De verdad, gracias, Alejandro. Y bueno, no nos queda más que despedirnos por este programa. Los espero en el próximo programa de Entre Música y Motos.